Hola, este es el curso de perspectivas y yo soy el arquitecto Aldo Estacio Alegre. Hoy veremos la unidad 1. Veremos dos temas importantes, la perspectiva cónica y las líneas de fuga y los puntos de fuga. Bien, sobre la perspectiva cónica diremos que una de las características de esta perspectiva es que las líneas o aristas que vemos más próximas a nosotros se verán más grandes que las que están más alejadas. Observe que esta que está más cerca a usted, que es el observador, se ve más grande. Esta se ve más alejada y se ve más pequeña. Y esta que está mucho más alejada se ve mucho más pequeña que las otras dos que hemos mencionado. Pero observe que si nosotros cambiamos de posición el volumen con respecto al observador, la línea o la arista que inicialmente estaba más al fondo ahora está más cerca y se ve mucho más grande que estas otras dos que han variado su posición, pues, ¿no? Observe cómo varía de tamaño la arista más próxima a medida que el objeto gira. Bien, otra característica de la perspectiva es que notaremos que aunque los lados de este volumen sean horizontales y con una determinada longitud, en perspectiva no las veremos así, las veremos distorsionadas. Por ejemplo, esta arista que está acá no la veremos en su verdadera magnitud, tampoco esta. Si cambiamos el objeto, si lo variamos de posición, podríamos ver de pronto que en algún momento sí llega a tener su verdadera dimensión. El caso, por ejemplo, de esta arista que está acá. Aquí ya no. Aquí ya definitivamente ha variado su posición, ya no es paralelo al plano de proyección y por lo tanto se ve más pequeño. Y está aún más. Note que esta inclinación con respecto al plano de proyección es mucho mayor a esta que está aquí. Entonces aquí hay algo curioso que debes tener presente, y es que si tienes, por ejemplo, un volumen con dos líneas perpendiculares en la realidad, como es este el caso, verás que si tú varías la posición de el volumen, podrás ver que mientras más se aleje el extremo, se verá la línea más reducida y esta se verá mucho más alargada. Y si varías de posición de esta manera, verás el caso inverso. Bien, ahora hablemos un poco sobre las líneas de fuga y los puntos de fuga. Habíamos hablado que las líneas no las ves tal como son, sino que están inclinadas. Por ejemplo, esta arista se ve inclinada, pero es paralela, por ejemplo, a esta otra que está acá. Y estas dos líneas o aristas son a su vez paralelas a estas otras dos. Si proyectamos estas aristas que acabo de mencionar, las cuatro aristas, podrás ver y confirmar que se cortan en un punto. Si por ejemplo yo esta arista la proyecto y la uno con esta, se proyecta en un punto, y si yo proyecto esta arista, concurrirán junto con las otras dos a un mismo punto. Lo mismo pasa con estas otras líneas que están en otro sentido y que estoy señalando en este momento. Dichos puntos de encuentro se llaman puntos de fuga y las proyecciones son las líneas de fuga. Las líneas de fuga son unos rayos.
Las líneas de fuga son las proyecciones visuales de las aristas de los objetos que vemos de forma tridimensional y fugan o se dirigen hacia el encuentro con sus paralelas. Pero podrás notar que a medida que varía la posición o el emplazamiento del objeto respecto al observador, se generan distintos puntos de fuga en el espacio. Por ejemplo, si bien es cierto, la proyección de esta línea y esta otra convergen en un punto, cuando las variamos de posición, el punto también ha cambiado en el espacio. Recuerda que en este punto también convergerán esta línea y esta otra. Observa cómo se generan distintos puntos de fuga a través de tu imaginación a medida que el objeto va cambiando su posición con respecto al plano de proyección o pantalla. Bien, teóricamente el punto de fuga se encuentra en el infinito, porque recuerda que dos paralelas se cortan en un punto que es el infinito, es decir, nunca se llegan a cortar, pero es que así es como se llama su encuentro. Bueno, entonces sobre la perspectiva diremos que este objeto está generando diferentes perspectivas. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos el objeto fijo y cambiáramos de posición, entonces diríamos que nosotros estamos viendo al objeto desde diferentes perspectivas. En el próximo video podremos ver cuál es la relación entre los puntos y líneas de fuga y la línea de horizonte.